Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré dos interesantes y perturbadores relatos enviados por dos de nuestras suscriptoras, quienes nos cuentan dos historias de terror que tienen un punto en común, porque ambas fueron protagonizadas por niños durante una etapa en la que su inocencia no les permitía distinguir entre los seres de la luz y los de la oscuridad, demostrándonos que los niños pueden ser los protagonistas de las historias más perturbadoras que nos podemos imaginar. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Pollito. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Violeta y esta noche te escribo para contarte una extraña experiencia que tuve hace unos 5 años aproximadamente. En ese entonces yo había entrado a trabajar a mi primer kinder después de haber terminado mis estudios como maestra en educación preescolar. El kinder en cuestión estaba ubicado en la colonia Roma, dentro de una construcción que anteriormente había sido una casona, lo que al principio me llamó mucho la atención porque me encantaba la idea de trabajar en lo que más me gustaba, junto a los pequeños, en un lugar hermoso y lleno de historia. Durante mis primeros días, como cualquier otro empleo, tuve una curva de aprendizaje, la cual en verdad fue hermosa porque mis compañeras eran educadas y amables, y en el caso de los niños, ¿qué puedo decir? Todo un amor de Dios, por lo que en aquellas semanas estaba viviendo mi sueño hecho realidad. Pero después de este periodo comencé a lidiar con los temas clásicos de las maestras de preescolar, como lo son los pequeños que tienen problemas para alejarse de sus mamás, los que tienen pequeños accidentes al momento de ir al baño, o aquellos días en los que no sabes el motivo, pero los niños parecen estar estresados o de mal humor. Pero entre estas experiencias, que eran totalmente nuevas para mí, fue cuando comencé a escuchar hablar de Pollito, quien al inicio identificaba como un amigo imaginario que había desarrollado el grupo que tenía a cargo, porque todas las mañanas, después del recreo, escuchaba que mis alumnos hablaban de él, platicando de la forma en la que corría, del juguete que les había mostrado o de la historia que les había contado. Pero lo que más me llamaba la atención era la emoción con la que hablaban de él, porque literalmente era como si el tal Pollito fuera real. Así que, siguiendo uno de los principios pedagógicos que estudié, me di a la tarea de investigar un poco más sobre este personaje ficticio del que todos hablaban. Pero al platicar con los niños me llamaron la atención varias cosas, como el hecho de que todos lo describían de la misma forma, con detalles que me preocupaban un poco, porque según ellos, Pollito era un niño mayor de unos 10 años de edad, de acuerdo a su criterio, y según lo que decían, el niño siempre los venía a visitar a la hora del recreo para enseñarles juegos nuevos o contarles extrañas historias referentes al lugar donde vivía, al cual, según los pequeños, Pollito los invitaba, diciéndoles que se iban a divertir. Esto último encendió mis alertas, porque esta situación podía meter en problemas la integridad de mis alumnos, por lo que en los siguientes días, durante el recreo, procuraba tener bajo mi vista a todo mi grupo,
con libreta en mano, haciendo anotaciones de cualquier cosa extraña que pudiera ver, y fue en ese momento cuando noté que varios de ellos parecían hablar con alguien que yo era incapaz de ver. Esa mañana parecían jugar alegremente con este personaje a un juego parecido a los quemados, pero de un instante a otro, los niños comenzaron a llorar, tomándose el brazo o la cabeza, como si alguien o algo los hubiera golpeado. Al notar eso, corrí de inmediato a donde ellos estaban, preguntándoles si estaban bien y revisando alrededor por si veía el objeto que les había hecho daño. Pero mientras los intentaba tranquilizar, todos decían al mismo tiempo que había sido Pollito, que Pollito estaba enojado porque ellos habían hablado de él. Al escuchar eso, me enojé bastante y me preocupé porque seguía sintiendo que mis niños estaban en peligro. Así que esa mañana les dije que regresáramos al salón y una vez que estuvimos ahí, hice un ejercicio de confianza con el grupo con el objetivo de investigar más sobre la situación, preocupada de que estuvieran siendo víctimas de alguna persona que les pudiera hacer daño. Pero lo que escuché esa mañana me dejó completamente helada. A manera de resumen, me contaron que Pollito en realidad era un adulto, pero con cuerpo de niño, y que había sido él mismo el que había pedido que lo llamaran de esa manera, porque de acuerdo a su descripción, su apariencia no era como la de una persona normal, ya que tenía la cabeza muy pequeña y una boca que parecía ser un pico debido a una extraña malformación, además de que a Pollito le gustaba comer insectos y gusanos, y había días en los que hacía que los niños también se los comieran para que se acostumbraran a comer como él lo hacía en el lugar donde vivía. Pero lo peor fue cuando me dijeron que había días en los que le tenían miedo a Pollito porque se enojaba de la nada y de un momento a otro les comenzaba a pegar o los mordía. Y esto último me lo comprobaron mostrándome unas horribles mordidas en sus bracitos y en su espalda. Después de aquella plática, hice el reporte correspondiente, por más extraño que esto fuera, pensando que me tomarían por loca o que quizá terminaría por perder el trabajo. Pero cuando lo presenté con la directora, ella me agradeció, diciéndome que los niños habían desarrollado un buen nivel de confianza conmigo, porque la maestra anterior ya había reportado algo semejante y habían traído a psicólogos para hablar con los pequeños, pero ellos no querían hablar de nada, ni siquiera de aquel apodo, y mucho menos de su descripción, argumentando que el niño del recreo se enojaría y les haría daño. Esto desencadenó una investigación de parte de todo el comité de la escuela y los resultados fueron totalmente perturbadores, porque después de unos años nos enteramos que aquella casa había sido famosa en el pasado por la crueldad de la familia que la habitaba, ya que al relacionarse entre familiares habían tenido varios hijos con ciertas deformaciones, a quienes mantenían presos en el sótano en condiciones deplorables. Pero lo que más me dio escalofrío fue cuando vi una fotografía antigua de uno de ellos, dándome cuenta que encajaba a la perfección con la descripción que los niños me habían dado de Pollito, solo que la foto era más horrible y desgarradora de lo que la inocencia de los niños era capaz de ver.
Después de este acontecimiento, instauramos varias medidas basadas en juegos para evitar que los niños interactuaran con esta entidad y sobre todo que les hiciera daño, y gracias a Dios, estas medidas fueron efectivas, aunque desde entonces Pollito parece estar enojado y ahora nos asusta a nosotras, tirando las sillas y las mesas por la noche, abriendo las llaves del agua o dejándose ver, corriendo por el patio como una pequeña y horrible sombra que solo se nos queda viendo, transmitiéndonos una horrible sensación de odio y de maldad. Antes de continuar con la última historia de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Y si es posible para ustedes, pueden realizar una aportación al canal a través del botón de Supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con la última historia de la noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. El niño del tobogán. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Natalie y te escribo esta noche porque he escuchado los relatos que cuentas y quisiera compartirte algo que me pasó hace unos años, porque cuando lo cuento, noto que no me creen, pero sé que mi historia sí puede ser escuchada aquí, con la comunidad. Todo comenzó en el 2014, cuando tenía 9 años de edad, y mi mamá y yo nos mudamos a un departamento ubicado en un fraccionamiento. Este lugar tenía un parque en su interior, al que siempre me gustaba ir, ya que mi casa quedaba justo detrás, lo que también me daba una vista completa de él desde la ventana de mi habitación. Una noche soñé que estaba en el departamento y que salía al parque, pero unos momentos antes de llegar sentía mucho miedo, como si algo malo fuera a pasar, y fue en ese momento cuando vi a un niño entre los arbustos, el cual me provocó un sentimiento muy extraño, como de miedo y nostalgia, ya que el niño era muy pálido y tenía los ojos completamente negros, pero lo que me dio más miedo en aquel sueño fue cuando el niño se percató que lo estaba viendo, parándose lentamente sin quitarme la vista de encima, y fue en ese momento cuando por fin me desperté y, agitada por aquel sueño, recorrí las cortinas y me asomé por la ventana para ver el parque, pero cuando lo hice, me volvió a dar la misma vibra extraña que tuve durante el sueño. Esa vez no le di mayor importancia y lo dejé pasar, y con el paso del tiempo que estuve en esa casa, fui haciendo amigos de por ahí, pero lo que notaba era que siempre se iban a sus casas muy temprano cuando salíamos a jugar, por lo que un día le pregunté a una amiga y a su hermano mayor el por qué se iban relativamente temprano a su casa, pensando que era por el permiso de sus padres, pero su respuesta me sorprendió cuando me dijeron que a partir de las 7 de la noche se aparecía un niño en ese parque y que a varios de nuestros amigos ya los había asustado. Al escuchar eso, de inmediato recordé mi sueño y por un tiempo me quedé pensando en eso. Pero una noche, cerca de las 9,
Cuando regresamos tarde a casa, después de ir a una fiesta con una amiga de mi mamá, vimos que nuestro perrito nos estaba esperando para que lo sacáramos, ya que lo llevábamos a pasear diario, por lo que tomé su correa y lo saqué al parque, olvidándome por completo de lo que me habían dicho mis amigos. Al llegar al parque, le quité la correa y lo esperé en lo que él daba la vuelta. En eso, vi el tobogán de los juegos y se me ocurrió la maravillosa idea de subirme. El juego estaba un poco alto, por lo que subí por las escaleras y al ver el tobogán oscuro, me acerqué para tirarme de ahí, pero me detuve al escuchar como si alguien se arrastrara por él, como cuando los niños suben desde abajo, por el interior. En ese momento pensé que se trataba de uno de mis amigos, porque ellos solían hacer eso. Así que me paré y esperé a que subiera, pero al reaccionar, recordé que a esa hora ya no estaban en el parque. Así que me agaché y me asomé por el tobogán, pero cuando lo hice, fue cuando vi una horrible sombra que al verla a detalle, me percaté que se trataba de un niño con la cara pálida y los ojos negros, el cual iba arrastrándose en la oscuridad del tobogán. Cuando lo vi, me asusté tanto que brinqué fuera del juego, sin importarme lo alto que estaba, lastimándome una rodilla al caer, pero esto no me impidió cargar a mi perrito e irme corriendo a mi casa. Cuando llegué, mi mamá se preocupó al verme llegar llorando y cojeando, pero cuando le conté lo que sucedió, se tranquilizó un poco, pensando que se trataba solo de un cuento de una niña, así que se me ocurrió decirle que nos asomáramos por mi ventana, la que daba vista al parque, y cuando lo hicimos, las dos vimos a aquel horrible niño parado en medio de la zona de juegos, viendo directamente hacia nuestra ventana. Esa vez, ella se asustó demasiado también, y después de eso, decidimos cambiarnos de casa cuando no teníamos ni el año de haber llegado ahí. Gracias por escuchar las historias de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores del canal del mes de junio, entre los que se encuentran Jorge Reyes, Nayeli Ríos, María de los Ángeles Villanueva, Mario Sánchez y Pablo Ari. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme qué les parecieron las historias. A mí me regresaron a mi infancia, en la que escuchaba muchas historias paranormales, ya fuera con los amigos o en la escuela, y esas veces siempre me preguntaba si todo esto podía llegar a ser real. Recuerden que si han tenido una experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo, suscribiéndose a nuestros dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si ustedes tuvieron alguna experiencia paranormal durante su infancia o la de sus hijos, o también pueden compartirme un emoji de un niño. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado la hora de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan.
Mi nombre es Daniel Robledo y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.